Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE. El ingeniero Luis Moquete, presidente de la Unión Nacional de Empresarios, y un servidor, Héctor Cuevas, estaremos con ustedes durante esta media hora. Vamos a conversar sobre algunos temas de interés para todos ustedes, especialmente del área empresarial y económica, y vamos a iniciar hablando de la ley del notariado, que es la ley 140-15, promulgada por el presidente de la República el día 7 de agosto de este mismo año 2015 y promulgada y publicada en la Gaceta Oficial 10809 del 12 de agosto de este año 2015. Esta ley ha causado mucho revuelo, especialmente en el sector empresarial, que es un usuario permanente de los notarios. E inclusive ya el Senado de la República ha aprobado en 2 lecturas que la aplicación de esta ley sea suspendida por un periodo de 1 año hasta tanto se revise. No igualmente la Cámara de Diputados, pero sí ya lo hizo el Senado, lo cual indica que hay una preocupación por esta ley. Esta ley tiene varios aspectos que considera. Es una ley, no es la ley que crea realmente el Código de Notarios, ya eso se había sido creado por una ley anterior, por la ley 8905 del año 2005, pero sí una ley que hace un cambio importante en las funciones del notario y sobre todo en el régimen tarifario. Por un lado, hay una limitación, la ley establece una limitación para el número de notarios, que establece que en los municipios cuya población no supere los 10.000 habitantes, no podrá exceder de 2 notarios. En el caso del Distrito Nacional y las demás provincias y municipios, habrá un notario por cada 10.000 habitantes y uno más por la fracción que exceda a 5.000. Es decir, que si una provincia, si un municipio tiene 15.000 habitantes, podría tener 2 notarios, pero si tiene solamente 12.000, podría tener 3 notarios, pero si tiene 12.000 tendría solamente 2 notarios. Limitar el número de notarios es una manera de reducir el número de participantes en esa actividad, por tanto es una limitación que es un poco difícil de explicar, porque es una profesión como cualquier otra, de manera tal que están haciendo lo que un periódico matutino decía, quizás exagerando un poco, que se estaba creando un cártel de notarios, porque el número de notarios va a estar limitado. No sé si en la actualidad cuántos notarios existen, pero sí va a haber una limitación del número de notarios. Probablemente en algunos municipios algunos notarios tendrán que mudarse a otro sitio, porque si hay mucho en un sitio y ese lugar tiene menos habitantes de lo que establece la ley, pues habrá que, si se aplica la ley, habrá también una redistribución del número de notarios. Ese por un lado. Por otro lado, el asunto de la tarifa. La tarifa se sube significativamente
La tarifa que existía data del año 1964, donde mediante la ley 88, mediante la ley 301, se regulaba la función del notario, y en esa ley aparecía una tarifa completamente diferente. Las tarifas que aparecen en esta nueva ley no tiene nada que ver una cosa con la otra. Probablemente sí, quizá habría que haber hecho una revisión de las tarifas, pero yo creo que ha sido probablemente exagerado el valor, el aumento vertiginoso, el aumento notable que se ha hecho con las tarifas. Por ejemplo, voy a leer algunas tarifas. Por cada vacación de 1 hora, la vacación es el tiempo que el notario está fuera de su oficina, que sale a hacer alguna gestión relacionada con un caso. Por ejemplo, si tiene que ir a la Procuraduría a legalizar algún documento. Por cada vacación de 1 hora, establecía que se cobraba 4 pesos en el 1964, ahora dice se cobrará 1.000 pesos. Probablemente no tiene sentido ya el valor de 4 pesos, pero quizá el valor de 1.000 es un número un poco exagerado. Un contrato de alquiler o de venta de entre 1.000 y 100.000 pesos pagaría 3.000 pesos. Un notario cobraría 3.000 pesos por ese contrato. Cuando dice entre 1.000 y 100.000, estamos hablando que probablemente un contrato de 5.000, ¿verdad? Una vivienda humilde. También pagaría 3.000. O sea, eso parece también un poco exagerado. Entre 100.000 y 200.000 paga 5.000. Ese tarifario debería revisarse, pero quizá lo más preocupante para nosotros como parte del sector empresarial y en esta época es el hecho de que un notario no puede cobrar menos de lo que dice la tarifa, porque sería sancionado. Dice la nueva ley, hablando de las tarifas, que será nulo todo convenio por el cual se obligue al notario a recibir honorarios menores de los que fija la presente ley. El notario que hubiere consentido tal convenio estará sujeto a la sanción disciplinaria según la gravedad de la falta. Tanto la acción judicial como la declaración de nulidad como la acción disciplinaria pueden ser ejercidas por el Colegio Dominicano de Notarios por ante la Corte de Apelación Civil. O sea que si un notario quiere a un amigo o a un relacionado cobrarle menos dinero a un cliente habitual de lo que dice la tarifa, estará violando la ley y podrá ser castigado. Eso me parece un sinsentido, porque eso limita la capacidad de negociación de las empresas y de los mismos profesionales, que en algunos casos podrían hacer el trabajo por menos dinero a un cliente habitual. O sea que es un poco extraño que se vaya a castigar por eso, por no cobrar las sumas que dice la tarifa. Eso es una violación al libre comercio, a las normas generales de comercio, donde las partes establecen las reglas. Entonces el notario es una parte y el cliente es otra, y podrían acordar cuánto van a cobrar. Si hay tarifa, las tarifas deberían ser indicativas para el caso de que haya un litigio, alguna discusión por el pago, que se basen en la tarifa. Pero no puede ser que sea obligatorio usar la tarifa y obligatorio no cobrar menos, porque no dice que el notario se va a castigar si cobra más. Simplemente dice se va a castigar si cobra menos. O sea,
Yo creo que eso me parece un contrasentido. Y además hoy en día, donde la economía es abierta en todas partes y donde las partes son las que establecen las reglas y la intervención del Estado cada vez es menor, ¿cómo es posible que aparezca una rigidez de esa naturaleza? Eso es como que existan tarifas fijas para los colegios, por ejemplo. Habría entonces, se podría crear una tarifa fija para los colegios, diciendo cuánto debe cobrar a cada estudiante, o a los médicos, por ejemplo. No hay una tarifa fija para los médicos. Cada médico cobra de acuerdo a lo que él entiende que es su calificación y a lo que él entiende que es el paciente y la enfermedad y la especialidad. O sea, si nosotros tenemos una tarifa fija, rígida, de esta manera para el notario, probablemente habría que establecer también una tarifa rígida para el médico. Y para los ingenieros que también están colegiados. Y para los ingenieros que también están colegiados. O sea que no tiene mucho sentido hablar de una tarifa fija, rígida, que se castiga a aquel que cobra menos. O sea, eso me parece un sinsentido. Obviamente también estas tarifas no contemplan el volumen, porque por ejemplo, como usted dice, hay un cliente habitual que le hace mucho trabajo en notaría, pero ese profesional se va a ver impedido de darle una tarifa preferencial. Y me preocupa mucho también el asunto de la eliminación de los notarios en las comunidades pequeñas, porque ¿cuál va a ser el criterio? ¿Lo van a hacer por edad, por religión, sexo, filiación política? Realmente es complicado. Supongo que estas cosas estarán en el reglamento de esta ley, que ha sido tan comentada y que ha sido rechazada por muchos sectores. Se dice que se hicieron unas convocatorias, pero no sé si fue una vista pública, porque realmente no recuerdo haber oído hablar de que eso se estuviera discutiendo en esa manera. Quizás citaron algunas personas, para algunos que entendían ellos que eran beneficiarios o que podían ser perjudicados con la ley, pero no, la palabra vista pública no se utilizó en este proyecto. A mí me pareció extraño cuando empecé a leer la ley y vi el revuelo que había causado, porque yo tuve la oportunidad, es una experiencia personal, en los Estados Unidos yo tenía que legalizar, notarizar, que es la expresión, notarizar una carta que yo iba a entregar en una universidad, comprometiéndome a pagar la matrícula de mi hijo. Y entonces me dijeron, bueno, tiene que llevarlo a un notario. Y me sorprendió que el notario no era un abogado, era simplemente una persona con fe pública. Nosotros fuimos, creo que era una farmacia, y hay un señor el farmacéutico podía notarizarlo. O sea que no era una condición indispensable, no era algo tan complicado para notarizar un documento, era alguien con fe pública. No tiene que haber tantas restricciones, y mucho menos ese tarifario tan rígido, tan notable, que implicaría un cambio probablemente de mucha importancia, aumento de los costos en todo el sector inmobiliario, por ejemplo. Si se establece, si esto definitivamente se ejecuta, va a haber un cambio notable, va a haber un aumento de costos en el sector inmobiliario, y entonces probablemente algunas personas tratarán de evitar notarizar los documentos, y a lo mejor baja la demanda de los notarios, y lo que ellos piensan que es una ganancia podría ser una pérdida, por el problema de que está prohibido a un notario, según esta ley, notarizar, valga la redundancia, un documento por un valor inferior, y que va a ser castigado si lo hace por un valor inferior. Déjeme decirle algo. Nosotros, por ejemplo, que participamos en concursos de la ley de compra y contrataciones, esos documentos hay que estarlos renovando constantemente, y no hay mes que nosotros no tengamos que actualizar declaraciones de una y otra cosa. O sea que los notarios van a lavar oro, como diríamos en el lenguaje coloquial. Yo pienso que a disposición del Senado de la República
para que está interesado en que la aplicación de esta ley sea pospuesta, deberías servir simplemente como ese año que están pidiendo que se posponga, es un tiempo para revisar la ley. Yo creo que la ley debe revisarse y adaptarse a nuestra realidad y tomar en cuenta quiénes son los usuarios de esta ley, quiénes son los clientes de los notarios, de manera tal que esta ley ayude a mejorar el funcionamiento de nuestra economía, de nuestra sociedad, y no a complicarlo. Vamos a hacer una pequeña pausa y en unos instantes estaremos de nuevo con ustedes. Gracias. Esta semana salió una información en el periódico, o en varios periódicos, y también en la radio, en la televisión, hablando de un fraude de unos 100 millones de pesos en la seguridad social. Se referían específicamente al área de salud, aunque obviamente en la forma como plantearon la información parece que también era algo que afectaba el área de pensiones. Se referían a que habían empresarios que habían registrado personas, empleados con salario por debajo del salario mínimo, y que al registrar con ese salario por debajo del salario mínimo era menor la cantidad a pagar, y que tenían el mismo derecho que las personas que tenían un salario, digamos, regular, normal, y eso se entendía, no estamos seguros de eso, pero se entendía que iba a contribuir al desequilibrio de las finanzas de ese sector, o sea, del área de salud y de riesgos laborales. El ingeniero Moquete estuvo indagando un poco de dónde venía esa información y nos va a dar algunas informaciones sobre eso. Pues bien, este al parecer es un problema que viene desde hace tiempo. Por ejemplo, en el mes de junio, la Tesorería de la Seguridad Social advirtió que iba a someter a los empleadores que cometan fraudes contra la seguridad social. De hecho, ellos emitieron un comunicado donde dieron un plazo de 60 días a los empleadores para que excluyan voluntariamente de su nómina a personas registradas irregularmente en la seguridad social y a entidades que operan estructuras virtuales en violación a la ley y la normativa. Este comunicado dice que reiterada práctica del registro de nómina de salario en nómina por debajo del salario mínimo cotizable, así como entidades que venden seguros de salud a personas que no son trabajadores. Entonces, le dio un plazo de 60 días el 8 de junio. Entendemos que esta reacción es el resultado de que los
de que los que fueron amonestados no obtemperaron a la amonestación, y entonces ya se hizo una denuncia pública que nos parece como que es un fraude sorpresivo, pero que vemos que es algo muy fácil de solucionar, porque ya las personas que estaban cometiendo esos hechos han sido identificados, ¿verdad? Porque fueron amonestados. Es decir, que ya se sabe de dónde proviene y que sería muy fácil de solucionarlo. Este es uno de los tantos problemas que tiene la seguridad social. Se habla de que el aporte mínimo es poco, pero si ese aporte se utiliza para atender personas que no pertenecen a la nómina real de la seguridad social, pues entonces ya entendemos que el dinero no puede alcanzar de ninguna manera. Hay algo que yo no entiendo bien. El sistema está organizado de manera tal que el registro que se hace de una persona que empieza a trabajar en una empresa implica que la empresa existe, que tiene su RNC y simplemente están registrando su nómina. Y cada empresa tiene obligación de cumplir con el salario mínimo. De manera tal que no entendemos cómo es posible que se pueda registrar un empleado si no tiene el salario mínimo. O sea que se supone que el sistema prevé impedir que se registre un empleado sin el salario mínimo. O sea que no entiendo, o sea, el sistema parece que no tiene esos controles. Y por otro lado, la Secretaría de Estado de Trabajo se supone que debe perseguir a un empleador que pague menos del salario mínimo. O sea que está violando la ley sobre el salario mínimo. Entonces, no simplemente estamos hablando de un fraude a la seguridad social, estamos hablando de una violación de la ley que debe ser debidamente castigado. O sea, no entiendo, parece que hay un área bastante flexible en el sistema, porque esa información es única, no se registra en otro sitio, se registra en la seguridad social y es el mismo registro que es válido para la Secretaría de Trabajo. Entonces yo no entiendo por qué la palabra fraude da la impresión que hay alguien que tomó un dinero. No haya tomado ningún dinero, simplemente ha habido una violación a la ley de parte de unos supuestos empleadores que no es nada secreto, porque precisamente cuando inscriben a la persona ya están dejando claro que están violando la ley. O sea que no entiendo cómo es posible que eso no se haya detectado a tiempo y no se haya corregido también a tiempo. No, pero fíjese, la ley 8701 faculta a la tesorería como guardián del cumplimiento de la ley. Y es más, el 27 de febrero del 2015 hubo una sentencia del Tribunal Constitucional donde dice que en función de su nombramiento como guardián, la tesorería está facultada para dar de baja a cualquiera de la seguridad social que se detecte que esté inscrito fraudulentamente. Que entiendo que fue lo que se debieron hacer hace 3 meses. O sea que eso es una falla de control, de las autoridades correspondientes, de quien tenía que hacer su tarea y no la hizo. Entonces, la solución de ese problema no es tan difícil. Ahora, hay zonas grises en el sistema de seguridad social, que es el área de los subsidiados, pero esa parte del sistema todavía no está funcionando. Aparecen los desempleados, ¿verdad?, que tienen la seguridad social del gobierno, pero los contributivos subsidiados todavía no existen. Digamos que eso sería especie de los contributivos subsidiados de una persona que no gana lo suficiente para cubrir la cápita, o sea, el pago establecido, y el Estado debería complementarlo con la otra parte. Bueno, el problema es que lo están inscribiendo en el régimen contributivo. Y lo están admitiendo. Y lo están admitiendo. Es una falla
que esperamos que se pueda resolver pronto para asegurarnos de que ese sistema de la seguridad social en la parte de seguro de riesgo de salud pueda normalizarse y mejorar en lugar de empeorar, como sería en este caso. Hemos llegado al final, amables televidentes de este espacio, a la opinión de la UNE. Les invitamos a estar con nosotros nuevamente la próxima semana, donde ofreceremos un programa similar. Muchas gracias.